Es muy posible que usted, como estas personas, alguna vez necesite un abogado. Un abogado para que me llevara el proceso que en ese tiempo era de sucesión. Ustedes lo que tenían era un pleito laboral. Por una nivelación de salarios. Un abogado encargado de hacer respetar sus derechos. Tenemos que recibir parte de la herencia. Es una inversión. Entre bienes y todo, evaluado más o menos como en 2.000 millones de pesos. Mi hermano le entregó 8 millones de pesos. Pero así como hay abogados que defienden a su cliente, hay otros que, según estas personas, se convierten en su peor verdugo. La prueba estándar de usted muestra que es una rata completa. Se me larga de aquí. Se me larga de aquí o la saco. Brindan confianza. Que íbamos a recibir una buena plata, que esa platica estaba ahí, que había que sacarla. Entonces, pues nosotros le dimos los poderes. Y luego, como ellos aseguran, atacan. Que ya hay muchas personas que han ido a reclamar su apartamento. La señora quiere solucionar el problema, el que no lo quiere solucionar no, porque Ellos siempre le han sacado el cuerpo, una excusa a la otra. Como policía, tengo la facultad de presentarte a ti. Si una persona yo la robo, pueden ir a las instancias judiciales, tanto penales como disciplinarias. Esta noche en Séptimo Día. ¿Cómo van a perjudicar a un pobre señor como yo ya? ¿Por qué reclamó usted los títulos del señor Lastra? ¿Quieres que uno hable y te crea la situación? Sí, claro, sí, y no interrumpes. No, señor, lo escucho. ¿Lo prometes? Lo escucho, gracias. Un completo informe para que usted no caiga en trampas legales. Que no sea tan bandido él. Que no es legal porque no sabía. Usted lo hizo sin decirle a su cliente. No es legal según estos documentos. Eso está diciendo usted. Yo me estoy remitiendo al proceso. tengo otra cosa. Yo me estoy remitiendo al proceso. El proceso no dice eso, abogado. Buenas noches. Nunca ha habido tantos colombianos haciendo transacciones, creando empresas, involucrándose en las diversas situaciones que pueden generar la necesidad de contratar los servicios de un abogado. Los abogados nos guían por el laberinto de algunas veces un complicado sistema judicial. También nos protegen y blindan contra aquellos que buscan atropellarnos y abusar del desconocimiento de nuestros derechos. Pero últimamente, Séptimo Día ha estado recibiendo un mayor número de denuncias de personas que afirman que el abusador es precisamente el abogado. Y lo que éste busca casi siempre es estafarlos. Descubrimos que hay miles y miles de estafas perpetradas cada año por abogados. Esta noche, Juan Guillermo Mercado les mostrará cuáles son las situaciones más comunes donde los abogados inescrupulosos actúan y quiénes son sus víctimas predilectas. Él me llevaba en el carro, me llevaba a pasear a playa, nos quedábamos en unas cabañas. Él me quería mucho, me enseñaba la parte de la casa y eso, nos tomamos fotos. Las niñas María Alejandra, de 12 años, y su hermana María Victoria Guerra López hablan de su papá, el adinerado ganadero Joaquín Guerra Tulena. No hemos estado como él nos tenía. Si hubiéramos recibido esa herencia, tal vez no estuviéramos en esta situación como estamos viviendo. Joaco, como era conocido el ganadero en Sincelejo y en todo Sucre, murió en el año 2007, dejando vivo un pleito por su fortuna. De ganado tenía alrededor por ahí de, pongámosle, 2.000 cabezas. Le tenían del dicho que Joaco bebiendo y las vacas pariendo. Joana López es la mamá de María Alejandra y María Victoria, y la pareja los últimos 7 años de vida de Joaco Guerra. Tenía una finca llegando casi a Toluca. Tiene una finca aquí en el peaje.
Hay una finca para la arena que también es de él, propiedades en Torcemento, en un apartamento en Bogotá, acciones en el Banco BBVA, Ecopetrol, la casa que tiene aquí en el centro. Pero los millones de Joaco y sus bienes también debían ser repartidos entre la primera esposa del ganadero, con quien tuvo 2 hijos. Él le dijo a Joana que las cosas van a quedar como si yo estuviera vivo, viviendo bien. Pero según Joana, eso no ocurrió. Hicieron un poco de cosas con tal de despojar a las niñas en gran parte de lo que ella le correspondía. Ella y sus hijas estaban en un pleito por una herencia, donde es indispensable la asesoría de un abogado. ¿Tú necesitabas a alguien que conociera la ley, que peleara? Que peleara por los derechos de mis hijas. Nosotras, por ser hijas de él, tenemos que recibir parte de la herencia, porque nosotros tenemos derecho a eso. Ellas, como le puede ocurrir a miles de colombianos, se sumergieron en el turbio mar de las peleas por herencias. 2 años después de la muerte de Joaquín, Joana llegó a este edificio del centro de Sincelejo. Que yo no tenía los medios para sustentar los gastos de un abogado. ¿Y qué hizo entonces? Acudí a la Defensoría del Pueblo. Aquí, a este edificio. Aquí a este edificio. ¿Y aquí qué le dijeron? Aquí me asignaron al doctor Manuel Pérez Díaz. ¿Un abogado? Claro, un abogado defensor de aquí, defensor público. Manuel Pérez Díaz es un abogado de 65 años, reconocido en Sincelejo por pleitos de derecho civil, como los de las herencias. Y yo confiaba plenamente en el abogado, claro. Como Manuel Pérez era un defensor público, no tenía derecho a cobrar ningún tipo de honorarios a cambio de representar a las pequeñas herederas en una demanda por la herencia. En el año 2010, la confianza de Joana en su abogado aumentó. Y se ganó el proceso de lesión enorme. Con esa victoria, usted dijo, esta era la persona que yo necesitaba. Así es. Un juez determinó que las menores debían ser incluidas en la repartición de todos los bienes de Joaquín, pero para lograrlo, debían interponer otra demanda. Joana asegura que el abogado Manuel Pérez la empezó a citar en esta, su oficina particular. Usted firmaba y firmaba y firmaba pensando que todo era para seguir con el proceso que él ya había empezado con éxito. Así es. O sea, ¿usted sabía de qué se trataban estos documentos? No sabía de qué se trataban estos documentos. ¿Y él le explicó? Tampoco me explicó nada. Pasaron 5 años desde la muerte de Joaquín y las niñas seguían esperando la herencia, tasada en ese momento en más de 2.000 millones de pesos. En el año 2012, el abogado Manuel les dio lo que ellas consideraron un anticipo. Solamente me dijo, mira, aquí está esta plata que recibí, le entrego esa plata, hay que esperar un tiempecito más para recibir la otra plata. Trate de sobrevivir con esto que va a recibir. ¿Te dio cuánto? 35 millones. Era el dinero de la venta de varias cabezas de ganado que, según el abogado Pérez, un juez había autorizado. A Joana no le pareció extraño. Sin embargo, un año después, comencé a llamarlo, me botaba a la oficina o a la defensoría, el señor no estaba, o a veces yo lo llamaba, estaba ocupado. El abogado Pérez, según Joana, era esquivo, pero había algo mucho más grave. Un día de junio de 2013, Joana recibió una llamada. Un conocido que trabaja en el juzgado me llamó y me dijo, yo veo que el abogado está rematando unos bienes a mi espalda. Yo, pero ¿y el doctor por qué está rematando esos bienes? Él está rematando porque él aquí es dueño de esos bienes. Yo, ¿cómo así? A Joana le mostraron en el juzgado un documento que había firmado en el que le vendía, sin recibir nada a cambio, la herencia de sus hijas al abogado Pérez. Ella asegura que lo firmó sin saber, en realidad, lo que contenía. Ya él se autoproclamaba el heredero total. Ya mis hijas estaban en la calle. Joana asegura que el abogado Manuel Pérez Díaz nunca le explicó lo que en realidad contenía ese documento y por eso lo firmó. Pero no era lo único. Joana buscó a un abogado cercano, Misael Madrid, quien además descubrió otro documento que Joana había firmado renunciando a la Defensoría Pública. Según Joana, esa fue la primera estrategia del abogado Manuel Pérez Díaz para empezarse a apoderar
de la herencia que le había dejado Joaquín a sus 2 hijas. Como particular, el abogado podría cobrar honorarios y gestionar los recursos de la herencia, como las ventas de ganado que hizo en el año 2012. Él le pidió la autorización al juez de familia para la venta de un ganado y así sacar un dinero a la sucesión. En realidad lo que él había recibido era 100 y pico millones de pesos, de lo cual él se embolsilló 80 millones de pesos. Ni las múltiples oraciones que ha hecho Joana, ni los constantes procesos jurídicos que ha interpuesto en este caso, han logrado que sus necesitadas hijas tengan su herencia. Según ella, los delitos que ha cometido el abogado Manuel Pérez Díaz en este caso han logrado trabar precisamente el dinero de las 2 niñas. Un dinero que María Alejandra y su hermana María Victoria necesitaban con urgencia. A veces cuando nos enfermamos, como no tenemos carnet y eso, pues a veces nos toca quedarnos aquí en la casa y mamá nos da antibióticos, algo porque no nos puede llevar para el hospital. El dinero que Joana gana como vendedora de collares no alcanza para todos los gastos de sus hijas. Nos estaba robando nuestra herencia que nuestro papá nos había dejado. Joana denunció penalmente al abogado Manuel Pérez Díaz. Lo hizo, según ella, por hacerle firmar 2 documentos, uno en el que renunciaba a la Defensoría Pública y otro en el que le entregaba la herencia de sus hijas sin recibir nada a cambio. También lo denunció por quedarse, según ella, con un dinero que les pertenecía a sus hijas. Le entregaron a él 100 y pico millones de pesos, 105, algo así. De lo cual él le entregó fue 40 millones de pesos. Y también lo denunció disciplinariamente porque además el abogado Manuel Pérez Díaz está cobrando cerca de 1.000 millones de pesos de honorarios por representar a Joana y a sus hijas en este proceso. Lo demandé por el Tribunal de la Judicatura y le encontró culpable por cobro excesivo de honorarios, porque él está cobrando el 60% sobre los mismos bienes. Diga. ¿Me puede atender? Claro. Si no hay ningún problema. Sin ningún problema. Hace poco, Séptimo Día buscó al abogado Manuel Pérez en Sincelejo para preguntarle sobre los 3 puntos por los que lo denunció Joana. Abogado, ella asegura y tiene unas pruebas de que usted nunca le informó que había cambiado de ser defensor público a ser defensor particular y que eso incidió gravemente en su proceso. La señora renuncia a la Defensoría Pública. Dígame cuándo renuncié. Que usted me reconozca que yo le renuncié. Bueno, allí están las pruebas en los procesos. No hay ninguna ganancia para ella entregarle esa herencia a usted. No, es que ella nunca me ha entregado ninguna herencia. La herencia de la señora, y prueba está de que la herencia de la señora está ahí. Sí, pero por una tutela. Ahí está totalmente. Se puso para podérsela quitar a usted. Pero tuvieron que quitarse lo que usted le iba a cobrar. Sí, es que usted le iba a cobrar para usted, ahí no para está, las 2 niñas, ahí para está, usted. Ahí está en el juzgado la herencia. Lo que es de ella. Pero usted le iba a cobrar. ¿Usted sabía que él retiró esos 105 millones de pesos no como lo dice aquí? No lo sabía. Y si ella no lo sabía, usted como abogado, ¿no le parece que el abogado, lo que debería hacer un abogado, es decirle a su cliente que retiró 105 millones de pesos? Tan informada está de que el día que me entregaron el título se lo di. ¿Usted por qué cobra 60% de honorarios según el Consejo Superior de la Judicatura? Sobre lo mismo cuando eso es irregular. Un abogado no puede cobrar esos derechos honorarios. Falso también. ¿Por qué falso? Si pero si el Consejo Superior de la Judicatura lo condenó. Ya le voy a decir. No me ha condenado el Consejo Superior de la Judicatura. Me multó el Consejo Seccional de la Judicatura, ¿verdad? Por culpa leve. En realidad, el abogado Manuel Pérez Díaz fue sancionado disciplinariamente y multado por este caso en primera instancia. Él apeló. Para el actual abogado de Joana, la modalidad con la que su cliente fue engañada es muy común. Primero, un poder y un contrato para llevar un asunto jurídico. Ponerla a firmar la cesión de derechos litigiosos para él hacerse del cobro del ejecutivo de las costas. Ya hoy en día uno tiene que mirar bien y leer bien. Mirar por parte de otro abogado que aparte de ese abogado lo puede indicar a uno si ese abogado le está llevando bien los procesos o no. Ese sería mi consejo radical. Joana, miles de colombianos están expuestos a que los engañen en casos legales complejos, como los de las herencias. Pero hay otro escenario mucho más cotidiano,
en el que Luzmari Domínguez y su esposo Álvaro Garzón cayeron. Prácticamente ellos manejan leyes y manejan procesos que nosotros como civiles, como personas normales del común, no sabemos, no manejamos. Ellos hacen parte del grupo de más de 50.000 colombianos que el año pasado buscaron comprar una vivienda propia. Hicimos un préstamo, el cual iba a servir para comprar un apartamento, para no pagar arriendo. Pero como existen muchas estafas en estos negocios, Álvaro y Luz decidieron buscar a 2 abogados especializados en finca raíz para que los asesoraran. Eso era lo que más generaba confianza, ¿sabe? Teníamos casi la certeza de que no íbamos a tener ningún problema. Eran Mariela Contreras y su hijo Dimas Martínez. Ellos les ofrecieron este apartamento ubicado en el sur de Barranquilla, justo lo que la pareja necesitaba, pero tenía un inconveniente. Que el apartamento ya se le había pagado esa hipoteca y que estaban en el proceso de levantamiento de la hipoteca. Dimas y Mariela les aseguraron que esa deuda la estaba pagando el propietario del apartamento y que ellos tenían un poder para representarlo. Nos hizo el puente con el propietario, porque realmente lo que tenía era un poder de la persona que aparecía en las escrituras. Los 2 jóvenes esposos confiaron en los abogados especializados en finca raíz. Cuando tú te ofrecen un inmueble donde su valor comercial es de 90 millones o 100 millones y te lo ofrecen en 58 millones de pesos, tú dices, eso es muy barato, eso es para mí. Ellos le pidieron a otro abogado de confianza que revisara los documentos y en junio del año pasado empezaron el negocio. En ese momento se le entregan a él 30 millones de pesos como arras. A inicios de noviembre entrega el apartamento y nos pide un placito más. Llega el 5 de enero, es donde nos damos cuenta que sale el anuncio en el periódico nuevamente de que está ofreciendo el apartamento. Él dice que como él tiene tantos revendedores, pues comisionistas, que seguramente a alguno se le pasó. Pero Dimas y Mariela estaban mintiendo. ¿Usted también vio el aviso clasificado? Sí, un periódico al día. Jairo de la Hoz es un barranquillero de 62 años. ¿Y cómo era el negocio? Que yo le entregaba la plata de compra-y-venta de la casa para pisar negocio. Yo fui por primera vez. Asesorado también por Dimas y Mariela, Jairo les entregó 25 millones de pesos como cuota inicial del mismo apartamento, que en la misma fecha le habían supuestamente vendido a Luz y Álvaro. Por segunda vez le dio orden al celador que no me diera entrada más. Ahí entraban, eran los otros que ya iban a estafar. Luz, Álvaro y Jairo no eran los únicos. Más de 15 personas también le habían entregado sumas similares a los abogados Dimas Álvarez y Mariela Contreras. En el mismo caso, ¿sí me entiendes? Como policía, tengo la facultad de presentarte a ti. En octubre pasado, alguna de estas víctimas de esos abogados denunciados por estafas los encontraron en el apartamento que supuestamente les habían vendido. Fueron con la policía. Eso no es una demanda civil, es una demanda penal por estafa. Hay un delito. Pero como no había una orden de captura, la policía no los pudo arrestar. Devuelvan la plata entonces. Ustedes se van a volar, por eso vinimos. Dos señoras. Y dos señores. Ese día pudieron confirmar que el real dueño del apartamento era de la pareja de Mariela y no de un cliente que ellos representaban. La señora quiere solucionar el problema, el que no lo quiere solucionar el señor. Fallamos en no verificar los antecedentes de esas personas. Dentro de los antecedentes estaban denuncias por estafa a Mariela Contreras, que había realizado con el mismo modus operandi, pero con esta otra casa en Barranquilla. Casa que también está supuestamente en venta. ¿Y la propietaria es Mariela? Dejamos los datos, pero Mariela nunca se comunicó con Séptimo Día. Ella no responde los números que les entregó a sus supuestos clientes, tampoco su hijo Dimas Martínez. Dimas en este momento, según fuentes de información, se encuentra en Chicago, en la ciudad de Chicago, en Estados Unidos. Entonces, prácticamente se voló. Actualmente estos abogados tienen procesos abiertos en la Fiscalía, pero usted conocerá otros abogados que usaron diferentes modalidades para engañar a sus clientes.
A partir de este momento, opine con el hashtag numeral estafa legal. Ya regresamos. Usted lo retiró, ¿verdad? Y se le pagó en su oportunidad. Lo retiró. Perdona. Pruébeme que le pagó. Un segundito. No lo aprietes ahí que tú... Pruébeme que se los pagó. En Colombia hay más de 230.000 abogados registrados con tarjeta profesional. El país es el segundo en el continente con más personas ejerciendo esta labor. Algunos están entre los mejores, pero como en todas las profesiones, los hay buenos y también malos. Casi 2.000 abogados fueron sancionados el año pasado en Colombia por engañar a sus clientes. ¿Ya vieron cómo abogados inescrupulosos se aprovechan con engaños de clientes incautos que deben resolver temas relacionados con herencias y compras de vivienda? Pero ahora conocerán otros 2 escenarios donde ciertos abogados también engañan con frecuencia: pleitos laborales y trámites de indemnizaciones y pensiones. Así continúa la investigación de Juan Guillermo Mercado. Según el Ministerio del Trabajo, el año pasado 10.000 personas denunciaron a empresas por pleitos laborales. Este es uno de los escenarios donde más los colombianos buscan un abogado en el país. El cinceleño Francisco Russo y 176 empleados de la empresa Electricaribe hacen parte de ese grupo. Ellos llevan 20 años luchando por tener el dinero de su liquidación y de su pensión. Compañeros se han muerto esperando la solución de estos problemas y han tenido problemas de hogar, de familia, de casa, han perdido las casas, han perdido los hijos, las mujeres, porque quedamos totalmente sin nada. En el año 2004 ellos contrataron a un abogado experto en temas laborales, el abogado Álvaro Ledesma. Tenía poder para representar a los empleados y cobrar los títulos que se obtuvieran del pleito. Él, según sus clientes, obtendría el 30% de los dineros de la demanda. Ahí se le depositó toda la confianza para que él procesara algo que era legal, que nosotros no estábamos pidiéndole nada a nadie diferente. Como estos ex empleados de Electricaribe, miles de colombianos entregan ese tipo de licencias a un abogado. El poder es como un as bajo la manga, que el abogado puede utilizar en cualquier ocasión. Serían unos 35, 40 millones de pesos por persona. Y éramos más de 177 personas. Pasaron 2 años. A nosotros nos citaban a audiencia y él no asistía. Y nosotros pensábamos que eso era un proceso que él debía manejar así para que la empresa accediera al pago de nuestra reclamación. El abogado Ledesma, según Francisco, explicó que su estrategia era presionar a la empresa para que los llamaran a conciliar. Pero pasaron 3 años y los ex empleados no sabían en qué estaba su proceso. Y nos está diciendo que esto pasó a cosa juzgada, que ya no teníamos ningún derecho a nada. Francisco y otros ex empleados aseguran que el abogado Ledesma les entregó esta sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que concluyó que habían perdido el pleito. Resignados, ellos pensaron que simplemente la ley no los había favorecido. Pero en el año 2013... Me llaman por mi celular, señor Rafael. En los juzgados segundo laboral usted tiene unos títulos del Seguro Social. Él es Rafael Lastre Iriarte, uno de los ex empleados de Electricaribe que contrató al abogado Álvaro Ledesma. Yo me presenté y me salieron estos títulos de 16.044.036 pesos. A Rafael le habían sido asignados algunos pagos de su pensión que estaba tramitando con el abogado Ledesma. Yo me emocioné y fui, y cuando me lo presentaron me dijeron en los juzgados: no, ya esto está cobrado. ¿Cómo así? ¿Quién lo cobró? No sé. Entonces se metió un derecho de petición a Banco Agrario. Banco Agrario contestó que están cobrados por el señor Álvaro Yesid Ledesma Agua. El abogado que contrató Rafael había sacado el dinero según él sin nunca decirle. Así lo confirmaban estos documentos. Es un bandido. ¿Qué siente que un abogado haga eso precisamente con su cliente? En la edad que tengo yo, ya de 78 años, ¿cómo van a perjudicar a un pobre señor como yo ya? Eso da pena.
un tipo de eso que puede ser nieto mío. ¿Vio? Que no sea tan bandido él. Pero si a Rafael Lastre le habían asignado títulos, ¿por qué el abogado Ledesma les aseguró con esta sentencia que su caso había sido fallado en contra? Nos dimos cuenta fue porque hicimos una investigación a nivel de la Corte y en la Corte nos dijeron que allá no había ningún proceso y que allá no habían emitido ningún fallo ni a favor ni en contra de nosotros. Él falsificó, según lo que usted está diciendo, una sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Este documento es totalmente falso, porque esto no tiene firma ni tiene nada. Un grupo de estos ex empleados de Electricaribe denunció penalmente al abogado Álvaro Ledesma por estafa. Nos traicionó. Una rata de alcantarilla. Una persona que no es confiable. Es un corrupto total. Deshonesto con los clientes. También lo denunciaron ante el Consejo Superior de la Judicatura por al parecer abusar del poder que ellos le dieron para llevar su proceso. Para conocer su versión sobre estas dos denuncias, buscamos al abogado Álvaro Ledesma. Juan Guillermo Mercedes, periodista de Séptimo Día, el canal Caracol. Lo encontramos en este centro comercial de la ciudad de Montería. Lo primero que le preguntamos al abogado fue por el caso del señor Rafael Lastre Iriarte. ¿Pero usted por qué cobró el título del señor Lastre si ese era un título de él y no le informó Al nada señor Lastre se le cobró un depósito judicial por 3 millones y pico mil de pesos. No, señor, 16 por incremento. millones, 16 bueno, millones. hagamos una también. cosa, pero Sí. que apenas cobré los depósitos. Y usted, o sea, sí cobró los títulos. Me está cobré reconociendo dos depósitos judiciales y se le pagó al señor Lastre lo que le correspondía en esa época. A él no y le estamos dieron, hablando, él aseguró ante esta cámara y nos entregó las mintió, pruebas de que no tiene ningún tipo de dinero usted le dio. El señor Lastre está claro diciendo que usted retiró con su firma de estos títulos. ¿Con qué firma? Con su firma, la que está aquí. Yo recibí 2 depósitos judiciales. Bueno, en eso ya nos pusimos de acuerdo, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, usted los retiró, ¿verdad? Y se le pagó en su oportunidad. Los retiró. Perdona. Pruébeme que le pagó. Un segundito. No lo aprietes ahí que tú... Pruébeme que se los pagó. Vamos a aportarte el CD del Consejo Seccional de la Judicatura donde reconoce que sí recibió la plata. ¿Cuándo me entrega ese CD? ¿Cuándo espero el CD? Bueno, doctor. Listo, lo espero. Esperamos ese audio que prometió el abogado Ledesma, pero él nunca lo envió a Séptimo Día. También le preguntamos sobre esta sentencia falsa de la Corte Suprema de Justicia que, según la denuncia, él les entregó a los empleados. Es un documento falso ya eso es diferente. Que, según los empleados, usted le entregó a ellos para decirles que se archivó su proceso. ¿Y cómo se obtuvo? ¿Por qué hizo eso? Yo no he entregado ni he recibido ningún documento. ¿Por qué les entregó eso a ellos? Usted está según haciendo lo que ellos afirman. Una acusación que no le consta. Ellos lo dicen. Quiero que los sepa algo. 105 empleados nos sostuvieron en cámara que usted le entregó este documento a ellos. Si ellos lo están haciendo, se está metiendo en un problema penal grave, porque en derecho, usted si afirma tiene que demostrarlo, y eso no es hablar por hablar. Y el documento está dentro del proceso. Que usted yo voy a dentro si del proceso que usted les entregó a ellos. De regalarme copia, yo verifico esa información que usted me está dando, porque es que yo puede no llevárselo tranquilamente. ¿Me regala la copia? No, claro, puede llevárselo. Es un documento que según ellos usted falsificó. Debo verificar. Es un documento que según ellos usted falsificó. Voy a verificar lo que usted me está diciendo, pero este documento yo no lo he entregado. Después de esta entrevista, el abogado Ledesma le envió varios documentos a Séptimo Día en el que afirma que la Fiscalía ha archivado varias de las denuncias que los empleados le han interpuesto. Sin embargo, pudimos confirmar que hay un proceso abierto en el Consejo Superior de la Judicatura, precisamente por este caso. Eugenia Raquel Bustamante también se arrepiente de entregar poder ilimitado a un abogado. El error mío fue haber tenido tanta confianza, haberle dado tanta confianza a él. Ella vive en esta vereda cerca a Corozal, en el departamento de Sucre. Y trabajaba en este hospital, llamado ese de San Juan de Betulia. Ya el centro de salud pues ya se le vino una crisis y llegaron pues liquidando al centro de salud. Cuando Eugenia fue despedida, este litigante la buscó insistentemente. Pues que íbamos a recibir una buena plata, que esa platica estaba ahí, que había que sacarla. ¿Y cómo se llama el abogado? Oscar Andrés Márquez Barrio. Eugenia y los 14 empleados de este hospital confiaron en las palabras del abogado Oscar Márquez y firmaron el poder con el que él dijo que los iba a representar. Un año después, el proceso dio resultado.
Bueno, inicialmente le habían pagado como 360 millones de pesos. A mí me pagó inicialmente 16 millones de pesos. Eugenia y sus compañeros creyeron que ese era el dinero total de su indemnización, pero 3 años después, uno de los empleados decidió ir a los juzgados y preguntar por su proceso. A ese proceso le pagaron 1.300 millones de pesos. 900 millones de pesos más de lo que, según ella, el abogado Óscar Márquez había recibido del proceso. Eugenia asegura que recibió 16 millones, cuando en realidad le correspondía otro valor. La cuenta mía quedaba unos 70 millones de pesos. Según Eugenia, el abogado Óscar Márquez se quedó con los otros 54 millones de pesos, que les correspondían, según ella, por su indemnización. ¿El abogado Márquez la estafó? Sí, señor. Él dice que ya esa plata es de él, que ya él a mí no me debe un peso. La estrategia del abogado, según Eugenia, para hacerles creer que no los había estafado, era mostrarle estos documentos de paz y salvo, que ellos habían firmado cuando el abogado les entregó el dinero. El resto de la indemnización, según él, era el cobro de sus honorarios. Dale, no, que usted me firmó. Ya todo esto es mío porque usted firmó. Ellos aseguran que firmaron porque no sabían cuál era el valor real de su indemnización y que solo pactaron un 30% de honorarios con el abogado Márquez. Y nos decía que los intereses que esa plata generara también iban a ser nuestros. Por eso lo denunciaron por estafa ante la fiscalía. Juan Guillermo Mercado, soy periodista del programa Séptimo Día del canal Caracol, mucho gusto. Séptimo Día buscó al abogado Óscar Andrés Márquez en Corozal. No, pues si usted quiere enseguida le muestro los pajisalvos, que los tengo enseguida. Vamos a mostrárselo enseguida. ¿Y puedo seguir entonces? Sí, claro. Ellos aseguran que usted los engañó aquí con ese poder. No, yo no engaño a nadie. ¿Cuánto fue el dinero que usted cobró No, yo no de le puedo esa decir liquidación? en este momento cuánto, porque aquí está, y además esto data del año 2005. A todos se les paga. Pero le pagó 16 millones. Yo no le podría decir en este momento porque es que todos tienen los pajisalvos y hay unos contratos de prestación de servicio. Aquí está Eugenia Bustamante. Correcto. Tiene pajisalvo y aquí a nadie yo obligo a que firme contrato de prestación de servicio ni pajisalvo. A todos pero yo les pago. Pero usted les dijo cuál era el dinero. Claro que cada uno se les pagó. Usted les dijo que salió claro, que la liquidación fue en 1.300 millones de pesos. No, eso no da 1.300. Eso es lo que ellos aseguran. No, mire, aquí si una persona yo la robo, pueden ir a las instancias judiciales, tanto penales como disciplinarias. Después de esta entrevista en Corozal, el abogado Óscar Márquez solicitó a Séptimo Día una nueva y vino hasta las instalaciones de Caracol Televisión. La información que tenemos en el proceso es que entraron más de 1.100 millones. ¿Eso es así? El valor total que entró en el proceso, pero que no se cobró. ¿Cuánto entró al proceso? Entró alrededor de 1.100 y pico millones y los remanentes fueron a otros procesos. Y si eso es así, abogado, ¿por qué no les dijo a sus clientes que ese era el valor real del proceso? Yo no le tengo que decir a los clientes porque esa es obligación de la entidad demandada reclamar los remanentes o sobrantes de ese proceso. Claro, pero es que ellos firmaron porque usted les dio otro valor. Es la entidad demandada la que tiene que solicitar el desembargo y devolución de esos depósitos. Eugenia y los ex empleados del hospital esperan que la fiscalía los cite pronto, dentro de la investigación que se lleva a cabo por esta presunta estafa. Una gran tristeza porque tanto trabajar para que él se quede con mi trabajo. Pero si creen que ya han visto todo, no se vayan. A continuación conocerán a unos personajes que se visten como abogados, hablan como abogados y aun cuando juran que son abogados. ¿Será que lo son? No se vayan. Me mostró copia de un cheque con la cifra de 460 millones de pesos, nombre y apellido y número de cédula mía. Una cosa es que un abogado como los que ustedes han conocido se ha tildado como ladrón por sus víctimas. Otra cosa es que sus víctimas, que aseguran fueron estafadas, descubren que la persona a quien se identificó como abogado ni siquiera lo es, solo fue, pero perdió su tarjeta profesional. A continuación conocerán otra modalidad de engaño relativamente común cuando se busca un abogado. Así concluye la investigación de Juan Guillermo Mercado. Claro, tenía pensado comprarme un rancho para mi madre.
Pero desgraciadamente mi mamá arrancó y paila. Se murió mi mamá y no tuve la moneda para siquiera darle cristiana sepultura. Quien llora es Walter Enrique Aarón Mesa. Él es un vendedor ambulante de 47 años residente en Bogotá. Tuve un accidente en mayo 12 del 2012 en una motocicleta nueva. Con el guardabarro me parto la pierna izquierda en 5 pedazos. Walter duró 3 meses en recuperación. En febrero del año pasado, cuando ya estaba trabajando, doctor, un hombre alto y elegante llegó hasta su puesto en el centro de Bogotá. Demasiado enredador. El propio hombre araña con el verbo. Enredaba lo que fuera. Y la pinta. Siempre vestido de paño, corbata en seda, reloj enchapado en oro, anillos en oro. Elocuente, el hombre le mostró una tarjeta profesional de abogado a Walter y le dijo que ese problemita que le había ocurrido se podría convertir en millones. Supuestamente me iba a ayudar con una indemnización en la aseguradora que le correspondía darme esa indemnización. El supuesto abogado se llamaba Juan Alberto Mantilla Gutiérrez, experto en cobrar seguros de accidentes, según le dijo a Walter. Me dijo de que la parte interna de él en la aseguradora era elegante, que él podía ayudarme a sacar un cheque superior a 135 millones. Mantilla le dio mucha credibilidad, a pesar de que siempre lo citaba en una cafetería o lo iba a visitar a su puesto de vendedor ambulante. Me mostró copia de un cheque con la cifra de 460 millones de pesos, nombre y apellido y número de cédula mía. Y yo, incauto, ingenuo, le comía de la carreta al tipo. Mantilla le planteó un negocio aparentemente sencillo a Walter. Me decía que necesitaba 4 millones en una cuota, sucesivamente de 4, de 3, de 5. Una vez llegó llorando a mi puesto, de corbata y de paño, el drama, y temblaba. Me decía que la mamá se había muerto en Estados Unidos, que le hiciera el favor y le prestara 2,5 millones. El supuesto abogado devolvería todo el dinero cuando se hiciera efectiva la indemnización. Por eso Walter decidió sacar un préstamo en un banco y darle un anticipo de sus honorarios. 20,5 millones en efectivo y 2,5 millones aparte, o sea, para un total de 23 millones de pesos. Pero pasaron 4 meses y la prometida indemnización no salió. Así contestaba el supuesto abogado Mantilla cuando Walter lo llamaba. Déjeme un momentico aquí que me van a poner una droga acá, estoy entrando en la ambulancia aquí al hospital. Yo te llamo en media hora. Mira, Walter, no me hagas sentir como un ladrón, como un estafador, como un pícaro, que no lo soy, hermano. Usted no me conoció así. Estoy aquí tirado en una clínica, vuelto nada. Pero yo le dije que le respondí y le respondo, así me toque lo que me toque. Hasta que él nunca más apareció. ¿Qué ha significado esto para ti? Un trauma físico y psicológico salvaje. Que se llevó todo mi capital. Dijo que me iba a devolver el dinero, pero que no fuera la fiscalía, que no fuera la policía, que no fuera ninguna entidad, que él me iba a devolver mi plata, pero ¿a dónde? Walter estaba desesperado y decidió ir al Consejo Superior de la Judicatura a averiguar los antecedentes del abogado. Me di cuenta que no era nadie, era un crápula, un bandido disfrazado de doctor. ¿Y no era abogado? Y no era abogado. Hoy piensa que ese corto y fácil trámite de verificar si Mantilla era un abogado había podido ser su salvación de caer en esta estafa. Walter ha buscado sin éxito por cielo y tierra a Juan Alberto Mantilla Gutiérrez. Hace poco el supuesto abogado Mantilla le puso una cita a Walter en este edificio. Él fue y séptimo día lo acompañó, pero el supuesto abogado nunca apareció. Como Juan Alberto Mantilla operan cientos de falsos o abogados sancionados en todo el país. Necesitamos volver a tener valores porque perdimos valores. Él es el abogado Carlos Molina, director de la Asociación Colombiana de Facultades de Derecho. Tenemos un estatuto del abogado que data de 1971 y es un estatuto completamente obsoleto. Se necesita una reglamentación por parte del Ministerio de Justicia. Sin duda, un alto porcentaje de abogados del país cumplen su relevante trabajo con ética. Otros denunciados, como el que contrató Rafael Lastra en Sincelejo. Y él no me ha dado la cara, ni se ha presentado, y a eso va para un año. Eugenia Bustamante en Corozal.
Esas personas son las que deberían de estar tras las rejas, ¿no? Y no deberían ejercer, deberían quitarle sus tarjetas profesionales para que no sigan estafando a la gente. Los jóvenes esposos Luz y Álvaro Garzón en Barranquilla. Yo hago esto más que todo, es para que a más nadie le pase esto, a más nadie sigan estafando. Walter Arón en Bogotá. Porque yo tengo unas ganas de encontrármelo y practicarle. Utilizaron las leyes según ellos no para protegerlos, sino para sacar beneficio propio engañándolos. Como les pasó a las niñas María Alejandra Guerra. Un señor que ya es profesional no debería hacer eso con menores de edad. Y a su hermana María Victoria. Ese señor malo nos quería robar nuestra herencia. Quienes, al igual que su mamá Joana López y todas estas personas, depositaron su confianza. Como un degenerado abogado pretendía despojarlas de todo lo que su padre les había dejado. En ellos. Que son 24 millones de pesos. Y para uno conseguir 24 millones de pesos en la calle, jodido. Bastante jodido. Recordemos que la mayoría de los abogados son personas honestas y muy necesarios en muchos procesos legales. De todas maneras, si va a contratar un abogado, pídale una fotocopia de su licencia o el número de su cédula. En la página del Consejo Superior de la Judicatura, que aparece en la pantalla, puede establecer si el abogado es activo y si ya ha sido denunciado. Cuando ya está contratado, recuerde que no debe firmar nada que no entiende. El abogado debe ser muy claro con usted, debe responder todas sus preguntas. Si usted sospecha que no está siendo honesto, verifique la información que le está diciendo con otro abogado. Ahora un avance de lo que les tenemos preparados para el próximo domingo, en Séptimo Día. El próximo domingo, en Séptimo Día, conozcan una nueva modalidad de estafa. Un engaño basado en un sistema en el que confían más de 1000 colombianos cada año, las franquicias. Hay una oferta de que están sacando unas franquicias, podríamos empezar el proceso y yo le dije, claro, pa. Un modelo de negocios en el que más de 10.000 colombianos depositan hoy sus sueños. Consigné el dinero a la cuenta del banco de los 65 millones. Pero, ¿saben con qué empresas están firmando? 3 meses después de haber cumplido todos los requerimientos, de haberles pagado el dinero a ellos, cuando abrimos el paquete, oh sorpresa, el paquete estaba vacío. ¿O qué dice la letra pequeña del contrato? A mí me decían que era en el carrito, pero nunca dijeron que había que meterlo en un local y trabajar en un local normal. Ellos son algunas de las víctimas cuyo sueño terminó siendo una pesadilla y que acabó con los ahorros de sus vidas. Venden franquicias y se aprovechan de las personas vulnerables. Yo no quiero promesas ni que me digan, a mí me llamas el día que me digas, vea Jaime, aquí está su dinero. Yo no tengo por qué regalarle dinero a usted. Usted me hizo a mí un engaño total. Tiene un dinero que no ha devuelto. Lo voy a devolver. Soy una persona honesta, soy un colombiano trabajador, soy una persona que está esforzándose por sacar mi empresa y al sacar mi empresa adelante estoy sacando a Colombia adelante. Mi nombre es Lucía Benavente y el próximo domingo los invito a las 9 de la noche a Séptimo Día para conocer los resultados de esta investigación. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. También me pueden escribir a través de mi cuenta de Twitter, cuya dirección también aparece en la pantalla. Si quieren revivir el capítulo completo, lo pueden hacer a través de www.septimodia.com. Y no se vayan, a continuación Voz Populi TV. Nos vemos el próximo domingo, aquí en Séptimo Día.